que la Tierra fuera siquiera polvo cósmico flotando en la nada. Antes de que existiera cualquier cosa que pudieras llamar hogar, en este rincón de la galaxia, algo ya estaba allí, vagando, silencioso, eterno, un cuerpo solitario, deslizándose por el vacío absoluto, testigo mudo de eventos que la mente humana apenas puede comenzar a comprender. Este objeto atravesó la formación de estrellas que brillaron y murieron mucho antes de que nuestro sistema solar naciera. Vio galaxias colisionar, agujeros negros devorar soles enteros y nebulosas colapsar para dar vida a nuevas generaciones de mundos. Durante miles de millones de años, simplemente existió moviéndose a través de la oscuridad interestelar, sin propósito aparente, sin destino conocido. Era un fantasma del universo primitivo, una reliquia de una época tan antigua que cuando comenzó su viaje, el cosmos mismo era irreconocible comparado con lo que vemos hoy. Y ahora, después de una odisea que desafía toda comprensión humana del tiempo y el espacio, ese viajante ha regresado, ha entrado en nuestro vecindario cósmico. Y por primera vez en la historia, la humanidad tiene la oportunidad de mirarlo directamente, de tocarlo con nuestros instrumentos, de preguntarle, ¿qué has visto? ¿De dónde vienes? ¿Y por qué estás aquí ahora? Justo cuando nosotros, una especie tan joven que apenas hemos comenzado a comprender las estrellas, tenemos la capacidad de notarte. Su nombre es 3 Ian Atlas, una designación técnica fría que no hace justicia a la magnitud de lo que representa. Es el tercer objeto confirmado que viene de más allá de nuestro sistema solar, el tercer mensajero interestelar que hemos detectado cruzando el espacio entre las estrellas para visitar nuestro pequeño rincón de la Vía Láctea. El primero fue Umehua, ese enigmático visitante con forma de cigarro que apareció en 2017 y desapareció antes de que pudiéramos estudiarlo adecuadamente, dejando más preguntas que respuestas y alimentando especulaciones que iban desde lo mundano hasta lo extraordinariamente exótico. El segundo fue 2 Ian Borisov, un cometa que resultó ser relativamente ordinario, comportándose de manera predecible según las leyes de la física que conocemos. Pero 3 y Atlas es diferente. Desde el momento en que fue detectado por el sistema de vigilancia Atlas en Hawái, los astrónomos supieron que estaban viendo algo especial, algo que no encajaba perfectamente en ninguna de las categorías establecidas. No es tan extraño como Umihua, pero tampoco es tan convencional como Borisov. Existe en un espacio intermedio fascinante, mostrando características que son a la vez familiares y profundamente desconcertantes. Y cuanto más lo estudian, más se dan cuenta de que este objeto podría ser la clave para responder algunas de las preguntas más fundamentales que la humanidad se ha hecho desde que comenzamos a mirar hacia arriba y preguntarnos sobre nuestro lugar en el cosmos. En el cosmos, lo que hace a 3 y a Atlas verdaderamente extraordinario no es solo su origen interestelar, sino su edad incomprensible. Los análisis espectroscópicos y los modelos de evolución cometaria sugieren que este objeto tiene entre 5 y 7 mil millones de años. Detente y piensa en eso por un momento. 5 a 7 mil millones de años. Nuestro Sol, la estrella que hace posible toda la vida en la Tierra, tiene aproximadamente 4.6 mil millones de años. Esto significa que 3 Ian Atlas es más antiguo que nuestro Sol existía antes de que nuestro sistema solar se formara. Cuando la nube de gas y polvo que eventualmente colapsaría para crear el Sol, los planetas
y todo lo que conocemos aún estaba dispersa por el espacio. 3. Y en Atlas ya estaba allí, viajando a través de la galaxia. Es más antiguo que la Tierra por más de 2.000 millones de años. Para contextualizar, hace 2.000 millones de años en la Tierra apenas estaban comenzando a aparecer las primeras células eucariotas complejas, los ancestros distantes de toda vida multicelular. La vida en ese momento era solo microorganismos simples flotando en océanos primitivos. Y 3. Ian Atlas ya había estado viajando por el espacio durante 3.000 millones de años para ese entonces. Es una reliquia viviente del universo temprano, un artefacto de una época cuando la galaxia era más joven, más violenta, más caótica. Las implicaciones de su edad son asombrosas y abren posibilidades que apenas estamos comenzando a explorar. P más su edad no es su única característica extraordinaria. 3. Y Atlas se está moviendo a una velocidad que desafía todo lo que hemos visto en objetos cometarios. Viaja a 61 kilómetros por segundo, o aproximadamente 220.000 kilómetros por hora. Para poner esto en perspectiva, la sonda espacial más rápida jamás construida por la humanidad, la Parker Solar Probe, alcanza velocidades máximas de alrededor de 192 kilómetros por segundo cuando se sumerge cerca del Sol, acelerada por la gravedad solar, moviendo a casi un tercio de esa velocidad sin ninguna asistencia gravitacional de nuestro Sol, simplemente por su momento interestelar puro. Es la velocidad más alta jamás registrada para un cometa en nuestro sistema solar. Los cometas típicos de periodo largo que vienen de la nube de Oort, el reservorio distante de cuerpos helados en los confines de nuestro sistema solar, se mueven a velocidades de 20 kilómetros por segundo cuando pasan por la Tierra. 3. Y Ian Atlas es significativamente más rápido, lo cual tiene sentido porque no está ligado gravitacionalmente a nuestro Sol. Está en una trayectoria hiperbólica, viniendo del espacio interestelar profundo, haciendo un breve paso por nuestro vecindario y luego continuando hacia las profundidades del espacio nuevamente. Su velocidad refleja no solo su origen extrasolar, sino también la energía tremenda involucrada en su viaje a través de la galaxia, posiblemente acelerado por encuentros gravitacionales con estrellas o perturbado por la dinámica del medio interestelar mismo. Pero ¿de dónde vino exactamente? Los astrónomos han rastreado su trayectoria hacia atrás, calculando su órbita a través de la galaxia en reversa, y lo que han encontrado es fascinante y un poco inquietante. 3. Ian Atlas parece haber venido de una dirección en el espacio que apunta hacia el centro de la Vía Láctea, esa región densa y turbulenta donde residen cientos de miles de millones de estrellas en un volumen relativamente compacto. El centro galáctico es un lugar de extremos, dominado por un agujero negro supermasivo llamado Sagitario A, que contiene aproximadamente 4 millones de veces la masa de nuestro Sol. Es una región donde las estrellas se forman a tazas prodigiosas en vastas nubes moleculares, donde estrellas masivas viven y mueren en escalas de tiempo de solo millones de años, explotando como supernovas que dispersan elementos pesados y sacuden el medio interestelar con ondas de choque violentas. Es un entorno caótico, peligroso, creativamente fértil, muy diferente del vecindario tranquilo y relativamente aislado donde reside nuestro Sol, a unos 26.000 años luz del centro galáctico. Si 3 Ian Atlas realmente se originó cerca del centro galáctico, entonces ha viajado una distancia
impresionante. Miles de años luz a través del plano de la galaxia, navegando a través de nubes de gas interestelar, evitando o siendo desviado por encuentros gravitacionales con estrellas, sobreviviendo durante miles de millones de años en el duro entorno del espacio profundo. Su viaje es una odisea épica en todos los sentidos de la palabra, una historia de resiliencia y perseverancia cósmica que apenas estamos comenzando a desentrañar. Desde el momento en que 3 Ian Atlas fue identificado como un objeto interestelar, los astrónomos notaron que algo no encajaba del todo. Su comportamiento, aunque no tan radicalmente extraño como el de Oumuamua mostraba, desviaciones sutiles pero significativas de lo que esperaríamos de un cometa ordinario. Los cometas son básicamente bolas de nieve sucias, mezclas de hielo y polvo que se formaron en las regiones frías del sistema solar. Cuando se acercan al Sol, el calor hace que los hielos se sublimen, convirtiéndose directamente de sólido a gas, y este gas arrastra polvo, creando la característica coma brillante y cola que asociamos con los cometas. La desgasificación también produce pequeños empujes, fuerzas no gravitacionales que alteran ligeramente la trayectoria del cometa de maneras predecibles. Para 3 Ian Atlas, la desgasificación está ocurriendo. Podemos ver evidencia de actividad cometaria, pero los detalles no coinciden perfectamente con los modelos. La cantidad de empuje producida por la desgasificación parece ser inconsistente con la cantidad de gas observada siendo liberada. La dirección de los empujes también es un poco anómala, sugiriendo que la distribución de materiales volátiles en la superficie de 3 Ian Atlas podría ser inusual, o que hay asimetrías en su forma y rotación que estamos luchando por caracterizar. Estas pequeñas discrepancias podrían ser simplemente el resultado de nuestras limitaciones observacionales, de no tener suficientes datos de alta calidad, o podrían indicar que 3 Ian Atlas tiene propiedades físicas que son diferentes de los cometas que conocemos. Una de las anomalías más intrigantes es la densidad aparente de 3 Ian Atlas basándose en su brillo. Los astrónomos pueden estimar su tamaño y basándose en cómo responde a fuerzas gravitacionales y no gravitacionales, pueden estimar su masa. Cuando combinas estas dos medidas, obtienes densidad, y la densidad de 3 Ian Atlas parece ser más alta que la de los cometas típicos. Los cometas normales son objetos bastante sueltos y porosos, con densidades de alrededor de 0.5 gramos por centímetro cúbico, aproximadamente la mitad de la densidad del agua. Esta baja densidad refleja su naturaleza de pila de escombros, agregados sueltos de material que están apenas mantenidos juntos por gravedad propia débil. Pero 3 Ian Atlas podría tener una densidad más cercana a 1 o incluso 15 gramos por centímetro cúbico, sugiriendo una estructura más compacta y consolidada. ¿Por qué sería más denso? Una posibilidad es que ha sido comprimido por procesos físicos durante su larga vida. A medida que viaja a través del medio interestelar durante miles de millones de años, está constantemente bombardeado por rayos cósmicos, polvo interestelar y radiación de fondo. Estos procesos sintetizar gradualmente el material, fusionando granos sueltos en una matriz más sólida. Alternativamente, 3 Ian Atlas podría tener una composición que es fundamentalmente diferente de los cometas del sistema solar, quizás con una fracción más alta de material rocoso en relación con los hielos, lo que aumentaría, naturalmente, su densidad. Cualquiera que sea la explicación, esta mayor densidad tiene
implicaciones para cómo interpretamos su comportamiento y evolución. El brillo de 3I en Atlas también ha sido desconcertante. Cuando los astrónomos monitorean cometas, rastrean cómo su brillo cambia con el tiempo a medida que se acercan y se alejan del Sol. Generalmente, el brillo aumenta a medida que el cometa se acerca al Sol, porque más hielo se sublima y más luz solar es reflejada por la coma expandida. Luego, el brillo disminuye a medida que el cometa se aleja y la actividad se desacelera. Pero 3I Atlas no ha seguido este patrón de manera ordenada. Su brillo ha fluctuado de maneras difíciles de explicar con modelos simples de actividad cometaria. Ha habido periodos donde aumentó más rápido de lo esperado y otros donde disminuyó cuando debería haber estado aumentando. Algunas de estas variaciones podrían deberse a cambios en su tasa de rotación o a la activación de nuevas áreas de la superficie a medida que se calientan, o a ráfagas episódicas de desgasificación de bolsas de volátiles enterradas. Pero también podría haber contribuciones de factores que no entendemos completamente. Por ejemplo, si 3I Atlas tiene una forma altamente irregular, o si está rotando de manera compleja, tumbling en lugar de rotar ordenadamente alrededor de un solo eje. Esto crearía variaciones de brillo que son difíciles de modelar. Observaciones adicionales durante semanas y meses están ayudando a construir una imagen más clara, pero el patrón de brillo irregular sigue siendo una de las firmas distintivas de este objeto y una fuente de incertidumbre continua en su caracterización. El perihelio de 3I Atlas, el punto de su órbita más cercano al Sol, ocurrió recientemente y la distancia fue de aproximadamente 204 millones de kilómetros. Esto es más lejano que la órbita de Marte, que promedia alrededor de 228 millones de kilómetros, pero más cerca que la órbita de la Tierra a 150 millones de kilómetros. Para un cometao, esta es una distancia perihelio bastante grande. Muchos cometas pasan mucho más cerca del Sol, algunos acercándose a menos de 10 millones de kilómetros, lo que los somete a temperaturas y flujos de radiación intensos que vaporizan hielos y pueden incluso desintegrar el núcleo del cometa si es demasiado frágil. El perigilio más distante de 3I Atlas significa que experimentó condiciones más moderadas, lo cual es una bendición para los observadores porque reduce el riesgo de que el cometa se fragmente o cambie dramáticamente durante su paso más cercano. Pero también plantea la pregunta, ¿por qué su actividad cometaria es tan pronunciada a una distancia donde muchos cometas apenas comenzarían a desgasificarse significativamente? Normalmente, el agua helada, el componente más abundante en los cometas, comienza a sublimar significativamente solo cuando el cometa está dentro de aproximadamente 3 unidades astronómicas, donde un AU es la distancia Tierra-Sol. A 204 millones de kilómetros, aproximadamente 1.36 AU, el agua debería estar desgasificando, pero quizás no tan vigorosamente. Sin embargo, 3I Atlas muestra actividad. Esto sugiere que podría contener volátiles más fácilmente sublimados que el agua, como monóxido de carbono u dióxido de carbono, que pueden desgasificarse a distancias mucho mayores del Sol en sí. Ese es el caso. Esto nos dice algo sobre su composición y posiblemente sobre las condiciones en su región de formación, que podrían haber sido más frías que las regiones donde se formaron los cometas del sistema solar. Y luego está la composición química, que es
quizás la anomalía más significativa y más rica en implicaciones. Cuando los astrónomos analizan la luz de la coma de un cometa usando espectroscopía, pueden identificar las moléculas presentes basándose en las longitudes de onda específicas de luz que absorben o emiten. Para TRES y ANATLAS, el espectro no coincide perfectamente con lo que vemos en cometas del sistema solar. Hay similitudes, por supuesto: agua, cianógeno, carbono diatómico, pero las proporciones relativas son diferentes. Y hay indicios de moléculas o especies químicas que no se ven comúnmente en cometas ordinarios. Emerson Roberto Pérez, un astrónomo que ha estado estudiando TRES y ATLAS G-Cercal, dio una entrevista a CNN donde enfatizó cuán única es la composición de este objeto. Dijo que la oportunidad de estudiarlo es verdaderamente única en la vida, porque estamos viendo material que se formó en condiciones muy diferentes de las que produjeron nuestro propio sistema solar. La composición química de un cometa es como una huella digital de dónde y cuándo se formó. Los elementos y compuestos presentes, sus abundancias relativas y sus proporciones isotópicas, las proporciones de diferentes isótopos de elementos como carbono, oxígeno, nitrógeno, todas cuentan una historia sobre la nube molecular de la que nació el cometa, la temperatura y presión de esa nube y los procesos que ocurrieron allí. Si TRES y ANATLAS se formó cerca del centro galáctico hace miles de millones de años, su composición química debería reflejar eso. Podría contener proporciones de elementos que son diferentes de las del sistema solar. Quizás enriquecido en ciertos elementos pesados, sí se formó en una región que había sido previamente enriquecida por múltiples generaciones de supernovas. Desentrañar estos detalles químicos es una de las prioridades científicas más altas para estudiar TRES y ANATLAS, porque nos dará nuestra primera vista directa de la química de una región completamente diferente de la galaxia, ampliando enormemente nuestra comprensión de la diversidad química del universo. Dadas todas estas anomalías, los científicos han propuesto varias teorías para explicar qué es TRES y ANATLAS y de dónde podría haber venido. La explicación más convencional y la favorecida por la mayoría de los astrónomos es que TRES y ATLAS es un fragmento de un sistema solar extinto. Aquí está el escenario: hace miles de millones de años, en algún lugar cerca del centro de la galaxia, un sistema planetario estaba en formación. Una estrella joven estaba rodeada por un disco de gas y polvo, del cual los planetas estaban comenzando a condensarse. En las regiones externas de este disco, más allá de la línea Genève, donde las temperaturas eran lo suficientemente frías para que el agua y otros volátiles se congelaran, se formaron innumerables planetesimales, los bloques de construcción de planetas. Algunos de estos planetesimales crecerían para convertirse en planetas gigantes, pero muchos serían expulsados del sistema por interacciones gravitacionales violentas. Durante las etapas caóticas de la formación planetaria, TRES y ANATLAS podría ser uno de estos planetesimales expulsados. Una vez lanzado al espacio interestelar, habría pasado miles de millones de años viajando a través de la galaxia, ocasionalmente siendo empujado por encuentros gravitacionales con estrellas o nubes moleculares, su trayectoria evolucionando lentamente hasta que eventualmente, por puro azar, entró en nuestro sistema solar. Esta teoría es atractiva porque requiere solo procesos bien entendidos, formación planetaria
y expulsión gravitacional, ambos observados en otros sistemas estelares jóvenes y confirmados por simulaciones por computadora. No invoca nada exótico o sin precedentes. Y la edad antigua de 3 y Anatlas encaja bien, ya que cuanto más tiempo un objeto ha estado viajando, más lejos podría haber llegado desde su origen. Si se formó hace 5-7 mil millones de años y ha estado viajando a unos 60 kilómetros por segundo promedio, habría cubierto una distancia de aproximadamente 10.000 menos 15.000 años luz, suficiente para viajar desde el centro galáctico hasta nuestro vecindario. Sin embargo, hay una hipótesis más especulativa y mucho más provocativa que un pequeño pero vocal grupo de investigadores ha sugerido. ¿Y si 3 y Anatlas no es completamente natural? ¿Y si es, al menos en parte, un objeto creado artificialmente o al menos modificado por una civilización tecnológica avanzada que existió hace miles de millones de años? Esta idea suena a ciencia ficción y, para ser claros, es una hipótesis minoritaria sin evidencia directa de respaldo, pero no es completamente descartable. Y los proponentes argumentan que deberíamos al menos considerar seriamente la posibilidad. Aquí está el razonamiento: una civilización que alcanzó la capacidad de viaje o exploración interestelar podría lanzar sondas, satélites o incluso naves generacionales hacia el espacio profundo. Estas sondas podrían estar diseñadas para viajar durante tiempos extremadamente largos, miles de millones de años, posiblemente manteniéndose en estados latentes o inactivos durante la mayor parte del viaje. Si tal sonda fuera lanzada hace 5-7 mil millones de años, posiblemente por una civilización que ya no existe, habría tenido tiempo más que suficiente para cruzar distancias galácticas y eventualmente pasar a través de otros sistemas estelares, incluyendo el nuestro. La idea no es que 3 y Anatlas sea una nave espacial metálica brillante con luces parpadeantes. Más bien, podría estar encerrado en material natural, hielo y roca, ya sea como disfraz o simplemente como resultado de miles de millones de años de acumulación de polvo interestelar y microimpactos, que gradualmente cubrieron cualquier estructura artificial con una capa de material cometario natural. Esto haría que pareciera un cometa a primera vista, pero debajo de la superficie podría haber componentes tecnológicos preservados del congelamiento criogénico del espacio profundo. ¿Por qué alguien tomaría en serio esta idea? Varios factores contribuyen. Primero, el concepto de exploración interestelar usando sondas no es ajeno a nosotros. Nosotros mismos hemos enviado las sondas Voyager y Pioneer más allá de nuestro sistema solar. Y ya estamos discutiendo conceptos para misiones interestelares como Breakthrough Starshot. Si nosotros, una civilización relativamente joven tecnológicamente, ya estamos pensando en esto, es razonable suponer que civilizaciones más avanzadas podrían haberlo hecho. Segundo, la galaxia es antigua, con más de 13.000 millones de años, y las estrellas han estado formando planetas durante la mayor parte de ese tiempo. Estadísticamente, si la vida inteligente y la tecnología son al menos moderadamente comunes, debería haber habido civilizaciones que surgieron hace miles de millones de años, mucho antes que la nuestra. Algunas de estas podrían haber lanzado sondas que aún están viajando. Tercero, hay la cuestión de los patrones de emisión de luz, que se discutirán más adelante. Pequeñas variaciones que algunos encuentran intrigantes. Y finalmente, no cuesta nada mirar, incluso si la probabilidad de que 3 Ian
Atlas sea artificial es extremadamente baja, tal vez 0.1% o menos. Las implicaciones de confirmar tal cosa serían tan profundas que justifica una investigación seria. Descubrir evidencia definitiva de tecnología extraterrestre, incluso tecnología antigua y muerta de una civilización extinta, sería el descubrimiento científico más importante en la historia humana, respondiendo la pregunta de si estamos solos en el universo y demostrando que la inteligencia puede surgir en otros lugares. Así que algunos investigadores argumentan que deberíamos al menos buscar señales que podrían distinguir un objeto artificial de uno natural, señales de radio, patrones de emisión no aleatorios, composiciones materiales anómalas, etc. Emerson Roberto Pérez, en su entrevista con CNN, fue cuidadoso de no respaldar la hipótesis artificial directamente, pero tampoco la descartó por completo. Dijo que la composición de TRES y Anatlas es diferente de cualquier cosa estudiada antes y que su análisis podría potencialmente revelar sorpresas. Enfatizó que la oportunidad de estudiar este objeto es única y que no deberíamos descartar ninguna posibilidad prematuramente. Esto es científicamente responsable. Mantener la mente abierta mientras se requiere evidencia sólida antes de sacar conclusiones. La realidad es que hasta que tengamos datos mucho más detallados, particularmente de la próxima misión de la sonda Clipper, no podemos descartar definitivamente ninguna hipótesis. Podría ser un cometa completamente natural con propiedades inusuales. Podría ser un fragmento de un sistema planetario extinto. O, aunque improbable, podría contener algún elemento de artificialidad que aún no hemos detectado. La belleza del método científico es que no necesitamos creer o no creer basándonos en especulación. Podemos diseñar observaciones y experimentos para probar diferentes hipótesis y dejar que los datos nos digan la verdad. Si TRES y Anatlas resultara ser artificial o incluso parcialmente artificial, las implicaciones serían asombrosas. Significaría que no estamos solos en el universo, que la vida inteligente ha surgido en otros lugares y ha alcanzado niveles tecnológicos suficientes para emprender exploración interestelar. Significaría que hay o hubo otras civilizaciones mirando hacia las estrellas, preguntándose las mismas preguntas que nosotros nos hacemos y actuando sobre esa curiosidad, enviando embajadores al cosmos. Significaría que la historia de vida e inteligencia en la galaxia es mucho más rica y antigua de lo que nuestro único punto de datos, la Tierra, sugeriría, y plantearía innumerables preguntas de seguimiento. ¿Quiénes eran? ¿Dónde estaban? ¿Aún existen? ¿Por qué enviaron esto? ¿Qué esperaban aprender o lograr? ¿Y qué podemos aprender nosotros de lo que dejaron atrás? Incluso si la civilización que lo lanzó se ha extinguido hace mucho tiempo, su legado, en forma de sondas antiguas, aún viajando entre las estrellas, continuaría un recordatorio de que una vez miraron hacia arriba y se preguntaron, igual que nosotros. Por supuesto, esto es altamente especulativo y la explicación natural sigue siendo mucho más probable. Pero la especulación tiene su lugar en la ciencia. Impulsa la curiosidad, inspira nuevos tipos de observaciones y nos prepara mentalmente para posibilidades que de otro modo podríamos descartar sin consideración. Y en el caso de TRES y Atlas tenemos la oportunidad de probar, al menos hasta cierto punto, algunas de estas ideas especulativas, lo cual es una posición extraordinaria para estar en diciembre de 2025, algo sin precedentes
va a suceder. La sonda espacial Europa, Clipper de la NASA, actualmente en ruta hacia el sistema de Júpiter para estudiar la luna helada Europa y su océano subterráneo, cruzará la cola de 3 y Atlas. Este encuentro no fue parte de los planes originales de la misión Clipper, que fue diseñada exclusivamente para la exploración del sistema joviano. Pero cuando los astrónomos calcularon la trayectoria de 3 y Atlas y se dieron cuenta de que la órbita de la sonda Clipper la llevaría a través de la estela del cometa, rápidamente se movilizaron para ajustar los instrumentos y planificar observaciones. Este será el primer encuentro directo entre una nave espacial humana y material de un objeto interestelar. Sí, hemos observado objetos interestelares desde lejos con telescopios y hemos recopilado datos valiosos de esa manera, pero nunca hemos tenido la oportunidad de volar a través del material eyectado por un visitante interestelar, de realmente tocarlo con instrumentos, de recoger partículas de polvo y analizarlas in situ. Es una oportunidad que surge tal vez una vez en varias generaciones, y el hecho de que estemos en posición de aprovecharla es casi milagroso. El timing tuvo que alinearse perfectamente. La detección de 3 y Atlas tuvo que ocurrir con suficiente antelación para calcular su órbita. La sonda Clipper tuvo que estar en la parte correcta de su trayectoria, y los planificadores de la misión tuvieron que ser lo suficientemente flexibles para adaptar la misión para incluir esta nueva oportunidad. Todos estos factores se alinearon y ahora estamos a meses de un evento histórico que podría transformar nuestra comprensión de objetos interestelares. ¿Qué hará exactamente la sonda Clipper durante este encuentro? La nave está equipada con un conjunto de instrumentos científicos diseñados para estudiar Europa, pero muchos de estos instrumentos son perfectamente adecuados para analizar material cometario también. El instrumento MASPEX, Mass Spectrometer for Planetary Exploration, es un espectrómetro de masas de alta resolución capaz de identificar y cuantificar moléculas en muestras de gas. Cuando Clipper vuele a través de la cola de 3 y Atlas, MASPEX recogerá moléculas de gas del cometa, agua, monóxido de carbono, dióxido de compuestos orgánicos, y los analizará con precisión sin precedentes. Esto nos dará una lectura directa de la composición química del cometa, mucho más detallada y confiable que cualquier cosa que podamos obtener de espectroscopía telescópica remota. El instrumento SUDA Surface Dust Analyzer es un analizador de polvo que puede capturar granos de polvo microscópicos, medirlos y determinar su composición elemental y molecular. El polvo eyectado por 3 y Atlas lleva información sobre la composición del núcleo del cometa, y al analizar múltiples granos podemos construir una imagen estadística de qué está hecho este antiguo viajero. El instrumento ACE Europa Imaging System consiste en cámaras de alta resolución que podrían potencialmente capturar imágenes de la cola del cometa o incluso del núcleo si la geometría es favorable. Aunque dada la distancia y la velocidad del encuentro, esto es menos seguro, y hay magnetómetros y detectores de plasma que medirán campos magnéticos y partículas cargadas en la cola del cometa, proporcionando información sobre cómo 3 y Atlas interactúa con el viento solar y el medio interplanetario. La expectativa de lo que Clipper encontrará es tanto emocionante como incierta. En el mejor de los casos, los instrumentos detectarán moléculas que nunca antes se han visto en cometas, compuestos orgánicos complejos, tal vez incluso aminoácidos
u otros precursores de vida. Identificarán proporciones isotópicas que son distintas de las del sistema solar, confirmando que 3 y Atlas se formó en una región diferente de la galaxia con una historia química diferente. Podrían incluso encontrar granos de polvo que contienen minerales exóticos o estructuras que sugieren procesamiento en condiciones inusuales, como altas temperaturas o presiones que no esperaríamos en un cometa normal. En un escenario más conservador, Clipper confirmará que 3 y Atlas es fundamentalmente similar a los cometas del sistema solar, pero con algunas diferencias sutiles que refinan nuestra comprensión de la diversidad cometaria. Y en el escenario menos probable, pero más sensacional, Clipper podría detectar algo completamente inesperado, una firma química o estructura física que no tiene explicación natural, obvia, y que requiere una investigación adicional para entender. No estamos prediciendo esto, pero la historia de la ciencia está llena de descubrimientos inesperados que surgieron cuando miramos más de cerca cosas que pensábamos que entendíamos. Cada nuevo régimen de observación, cada nueva herramienta, tiene el potencial de revelar sorpresas, y el encuentro de Clipper con 3 y Atlas ciertamente califica como un régimen completamente nuevo. Las implicaciones científicas de los datos de Clipper son profundas. Si podemos confirmar que 3 y Atlas tiene una composición distinta de los objetos del sistema solar, nos dice que la química varía a través de la galaxia de maneras medibles. Diferentes regiones de la galaxia tienen diferentes historias de formación estelar, diferentes tasas de enriquecimiento por supernovas, diferentes abundancias de elementos pesados etalicidad. Al analizar la composición de un objeto del centro galáctico, podemos aprender sobre esos procesos directamente, algo que de otro modo tendríamos que inferir de observaciones de estrellas distantes y modelos de evolución galáctica. Si encontramos compuestos orgánicos complejos, nos dice que la química orgánica, la química de carbono que sustenta la vida tal como la conocemos, ocurre ampliamente en la galaxia, no solo en nuestro sistema solar. Esto fortalecería el caso de la panspermia, la idea de que los ingredientes de la vida podrían ser dispersados a través del espacio por cometas y asteroides, sembrando planetas con los bloques de construcción necesarios para que la vida comience. Y si encontramos proporciones isotópicas que coinciden con las observadas en ciertos meteoritos, podría confirmar teorías sobre cómo el material del sistema solar fue enriquecido por contribuciones de fuentes interestelares. En resumen, el encuentro de Clipper con 3 y Atlas es una oportunidad única en la vida para la ciencia planetaria, la astrobiología y la astronomía galáctica, todo convergiendo en un solo evento de unos minutos de duración en diciembre de 2025, y luego está la dimensión más filosófica y especulativa. ¿Qué pasa si los datos de Clipper revelan algo que no podemos explicar fácilmente con geología y química naturales? ¿Qué estructuras en los granos de polvo que parecen demasiado regulares, demasiado organizadas? ¿Qué pasa si hay moléculas presentes que no deberían estar allí, basándose en nuestra comprensión de la química cometaria? Estos serían indicios, no pruebas, de que algo inusual está sucediendo. Requerirían un seguimiento cuidadoso, análisis adicionales y una consideración seria de explicaciones alternativas. Pero también abrirían posibilidades emocionantes. Imagina si Clipper detectara, por ejemplo, una firma química que es inequívocamente biológica, un exceso de ciertos isótopos de carbono o azufre
que en la Tierra están asociados con procesos metabólicos de vida. Esto sugeriría que 3 Ian Atlas podría transportar material biológico, microorganismos o al menos restos orgánicos de vida que existió en algún lugar del centro galáctico hace miles de millones de años. Sería evidencia de panspermia a escala galáctica, de que la vida no está confinada a sistemas individuales, sino que puede dispersarse a través del espacio en objetos como 3 Ian Atlas alternativamente. Imagina si hubiera patrones estructurales en algunos granos de polvo que parecieran artificiales, geometrías demasiado regulares para ser naturales. Esto sería extraordinariamente controvertido y requeriría evidencia abrumadora antes de ser aceptado, pero incluso plantear la posibilidad cambiaría la conversación. La línea de fondo es que no sabemos qué encontrará Clipper, y esa incertidumbre es parte de lo que hace que la ciencia sea emocionante. Estamos a punto de aprender algo nuevo sobre el universo, y aunque lo más probable es que refuerce lo que ya creemos sobre los cometas, existe una posibilidad real de sorpresa, y debemos estar preparados para eso. Pero antes de llegar a diciembre de 2025, hay otra anomalía de 3 Ian Atlas que ha estado capturando la atención de algunos investigadores y generando especulación considerable. Se trata de patrones sutiles en el brillo del cometa que, según algunos observadores, parecen no ser completamente aleatorios. Cuando los astrónomos monitorean el brillo de un cometa a lo largo del tiempo, esperan ver variaciones causadas por la rotación del núcleo. Diferentes áreas de la superficie están más o menos activas, produciendo variaciones periódicas de brillo, por cambios en la tasa de desgasificación a medida que el cometa se acerca o se aleja del Sol, y por eventos episódicos como ráfagas de desgasificación. Todas estas variaciones son naturales y bien entendidas. Para 3 Ian Atlas, algunos análisis han sugerido que podría haber periodicidades adicionales, variaciones de brillo que se repiten a intervalos regulares que no corresponden obviamente a la rotación del núcleo o a cambios orbitales. Estos patrones son sutiles, requieren análisis estadísticos cuidadosos de curvas de luz de alta calidad para ser detectados, y no todos los investigadores están convencidos de que sean reales, en lugar de artefactos, de ruido de datos o efectos observacionales. Por más si son reales, plantean una pregunta intrigante que los está causando observatorios en múltiples países, utilizando diferentes telescopios y técnicas. Han estado monitoreando a 3 Ian Atlas de forma independiente. Algunos equipos han reportado detectar estas variaciones de brillo periódicas, describiéndolas como casi similares a pulsos, aumentos y disminuciones regulares en la luminosidad que ocurren en escalas de tiempo de horas a días. Otros equipos no han visto los mismos patrones, o los ven, pero los interpretan como ruido o efectos de muestreo. Esta discrepancia no es inusual en astronomía observacional. Diferentes telescopios tienen diferentes sensibilidades, diferentes condiciones de observación y diferentes métodos de procesamiento de datos, todo lo cual puede llevar a resultados que son difíciles de comparar directamente. Para resolver la cuestión, se necesitaría una campaña de observación coordinada donde múltiples observatorios apunten a 3 Ian Atlas simultáneamente usando protocolos estandarizados para ver si todos detectan los mismos patrones. Hasta donde yo sé, tal campaña no se ha organizado completamente aún, aunque ha habido alguna coordinación informal. Pero el hecho de que múltiples grupos independientes hayan reportado algo inusual es suficiente
para mantener la pregunta abierta y justificar una investigación adicional, asumiendo por el momento que los patrones de brillo periódico son reales. ¿Cuáles son las posibles explicaciones? La explicación más prosaica es que son causados por la estructura física del núcleo del cometa. Si 3 Ian Atlas tiene una forma muy irregular o si tiene regiones de la superficie con diferentes albedos, algunos parches más brillantes, otros más oscuros, entonces, a medida que rota, veríamos variaciones de brillo correspondientes a qué parte de la superficie está mirando hacia nosotros. Si el periodo de rotación es de, digamos, 12 horas, entonces veríamos un pico de brillo cada 12 horas, a medida que el parche brillante rota hacia la vista. Esto es completamente natural y se ve en muchos cometas. Pero, si los patrones reportados para 3 Ian Atlas no coinciden con el periodo de rotación esperado, o si hay múltiples periodicidades superpuestas, entonces se vuelve más complicado. Podrías tener un núcleo que está rotando de manera compleja, tal vez tumbando rotación caótica alrededor de múltiples ejes, o podrías tener múltiples fuentes activas en la superficie desgasificando a diferentes ritmos. Otra posibilidad es que haya eventos episódicos, ráfagas repentinas de desgasificación que ocurren cuando bolsas de volátiles atrapadas en el interior son repentinamente expuestas por craqueo o calentamiento. Si estos eventos ocurrieran regularmente, impulsados por algún mecanismo interno como ciclos de calentamiento, podrían crear patrones periódicos de brillo. Todos estos son fenómenos naturales y probablemente las explicaciones más probables si los patrones son confirmados, pero luego está la especulación más intrigante. ¿Y si las variaciones de brillo no son completamente naturales? ¿Y si hay un componente de las emisiones de luz que es deliberado, una señal codificada en las fluctuaciones de brillo? Esta es la hipótesis que nadie se atreve a afirmar en voz alta sin una gran cantidad de evidencia de respaldo, porque saben que será recibida con escepticismo y potencialmente ridículo. Pero en privado, algunos investigadores lo han contemplado. Si 3 Ian Atlas fuera una sonda antigua de una civilización extinta, podría estar transmitiendo información, no a través de ondas de radio que no se han detectado, sino a través de variaciones de luz modulada. Este tipo de comunicación óptica no es ajena a nosotros. Hemos desarrollado comunicaciones por láser para transmisión de datos y el principio es simple en módulas. La intensidad o fase de la luz para codificar información. Si una sonda interestelar estuviera diseñada para transmitir usando luz solar reflejada o emitida, podría hacerlo variando su brillo de maneras que codifican un mensaje. La ventaja de tal sistema es que no requiere fuentes de energía activas. Simplemente manipula la luz que ya está allí, lo cual podría ser más confiable durante viajes extremadamente largos. Por supuesto, esto es altamente especulativo y no hay evidencia directa de que esto esté sucediendo. Pero es el tipo de cosa que deberíamos buscar si vamos a tomar en serio la búsqueda de inteligencia extraterrestre. ¿Qué tipo de mensaje podría estar codificado si lo hubiera? Aquí la especulación se vuelve aún más salvaje, porque realmente no tenemos forma de saberlo sin detectar y decodificar el mensaje. Podría ser algo simple, una baliza repitiendo un patrón básico que dice «estoy aquí» o «soy artificial», diseñada para ser reconocible incluso por civilizaciones que no comparten lenguaje o matemática común. El matemático y autor Carl
Sagan, en su novela Contact, imaginó que una señal de inteligencia extraterrestre podría contener numerus primus, secuencias matemáticas que son universales y no dependen de convenciones culturales. Si los patrones de brillo de 3 y Anatlas se ajustaran a tales secuencias de Fibonacci numerus primus, constantes matemáticas, eso sería muy sugerente. Alternativamente podría ser información más compleja, datos sobre la civilización que lo envió, coordenadas de su sistema de origen, una enciclopedia de su conocimiento, codificada en algún lenguaje binario o matemático. Podría ser simplemente ruido estructurado que parece significativo, pero no lleva ningún mensaje real. Un artefacto del diseño de la sonda en lugar de comunicación intencional. O, más probablemente, los patrones de brillo son completamente naturales y estamos viendo patrones donde no existen. Un ejemplo de pareidolia, la tendencia humana de ver significado y estructura en datos aleatorios. Este es un sesgo psicológico bien documentado y los científicos deben ser cuidadosos de no caer en el pero también deben ser cuidadosos de no descartarlo prematuramente. Sí hay evidencia genuina de algo inusual. El camino a seguir es el análisis riguroso, observaciones repetidas y la aplicación de métodos estadísticos sólidos para determinar si los patrones son significativos o no. Hay otro aspecto de esta historia que parece casi demasiado conveniente para ser solo coincidencia, y es el timing del encuentro de la sonda Clipper con 3 y Anatlas. Piensa en esto. An-3 y Anatlas ha estado viajando por el espacio durante 5-7,000 millones de años. Ha recorrido miles de años luz a través de la galaxia. Ha pasado cerca de innumerables estrellas, tal vez cientos de millones de ellas, y ha atravesado vastas extensiones de espacio vacío. Y ahora, en este preciso momento, en esta ventana minúscula de tiempo cósmico, entra en nuestro sistema solar justo cuando una de nuestras naves espaciales más avanzadas, la sonda Europa Clipper, está en camino hacia el sistema joviano y se encontrará perfectamente posicionada para volar a través de su cola. ¿Cuáles son las probabilidades de eso? Astronómicamente pequeña. Si este encuentro sucediera incluso unos años antes, la sonda Clipper aún no habría sido lanzada. Si sucediera unos años después, Clipper ya estaría en órbita alrededor de Júpiter, demasiado lejos para interceptar el cometa. Y si 3 y Anatlas hubiera tomado una trayectoria ligeramente diferente, una que no intersectara la órbita de Clipper en absoluto, nunca habríamos tenido esta oportunidad. O fato de que todos estos factores se alinearan que el cometa llegara precisamente cuando y donde nuestra nave espacial pudiera encontrarlo. Parece extraordinario. Por supuesto, desde una perspectiva puramente estadística, las coincidencias suceden. El universo es vasto, con innumerables objetos y eventos, y ocasionalmente, por pura probabilidad, cosas improbables se alinean. Tiramos dados suficientes veces y eventualmente obtendremos 6 seguidos, no porque los dados estén cargados, sino porque con suficientes intentos, incluso los resultados raros ocurren. Del mismo modo, dado que hay muchas naves espaciales en el sistema solar en cualquier momento dado a Hank, admitidamente no tantas como quisiéramos, y dado que hay múltiples objetos interestelares que podrían pasar por el sistema solar en una escala de tiempo de décadas, no es imposible que uno de ellos eventualmente cruce caminos con una de nuestras naves. Todavía es raro, pero no milagroso, y debemos tener cuidado de no caer en la trampa de la ilusión del jugador.
donde sobreestimamos la improbabilidad de eventos que ya han sucedido. Es fácil mirar hacia atrás y decir, wow, qué coincidencia increíble. Pero si el encuentro no hubiera sucedido, simplemente no estaríamos hablando de ello y no pensaríamos nada al respecto. Este sesgo de selección, donde solo notamos y recordamos los eventos improbables que realmente ocurrieron, mientras ignoramos todos los eventos improbables que no ocurrieron, puede hacernos pensar que el universo está conspirando cuando en realidad solo es probabilidad jugándose. Pero aún así, el timing se siente notablemente fortuito y ha llevado a algunos a preguntarse si tal vez no es completamente aleatorio. Es posible que 3i en Atlas estuviera de alguna manera esperando que desarrolláramos la capacidad de encontrarlo, o que su trayectoria fuera ajustada para maximizar la probabilidad de encuentro con civilizaciones tecnológicas emergentes. Este tipo de pensamiento rápidamente adentra en territorio especulativo y posiblemente conspirativo, pero no es del todo absurdo si estamos considerando la posibilidad de que el objeto tenga algún componente artificial. Si fuera una sonda diseñada para explorar o comunicarse con otras civilizaciones, podría tener sistemas de propulsión o guía que le permitan ajustar ligeramente su trayectoria para pasar más cerca de sistemas estelares prometedores. Sistemas donde las firmas espectrales indican la presencia de planetas con agua y atmósferas que podrían soportar vida. La Tierra ciertamente califica como tal sistema, y si 3i en Atlas tuviera la capacidad de detectar esto desde lejos, podría haber realizado pequeñas correcciones de curso para asegurar un sobrevuelo cercano. Además, si estuviera transmitiendo información de alguna forma, el momento de pasar por un sistema habitado coincidiría con una mayor probabilidad de que esa información sea detectada. Nuevamente, esto es altamente especulativo y no estamos afirmando que esto es lo que está sucediendo, pero es el tipo de posibilidad que entra en juego si tomamos seriamente la hipótesis de la sonda. Alternativamente, podría haber una explicación más mundana para el timing aparente. Es posible que objetos interestelares pasen por nuestro sistema solar con más frecuencia de lo que nos damos cuenta, pero solo los notamos cuando nuestras capacidades de detección son lo suficientemente buenas y cuando miramos en el momento adecuado. Oumuamua en 2017 fue el primero que detectamos, pero eso fue porque los sistemas de vigilancia del cielo habían mejorado sustancialmente en las décadas anteriores. Antes de eso, objetos interestelares podrían haber pasado desapercibidos. Ahora que tenemos mejores telescopios, sistemas de encuesta más completos y astrónomos más dedicados a la búsqueda de objetos transitorios, estamos detectando más de estos visitantes. A medida que nuestras capacidades mejoren aún más, probablemente encontraremos docenas o incluso cientos en las próximas décadas. Y con más naves espaciales explorando el sistema solar, las oportunidades de encuentros casuales aumentarán. Así que tal vez el encuentro Clipper 3i en Atlas no es una coincidencia milagrosa, sino simplemente el primero de lo que eventualmente serán muchos tales encuentros a medida que la exploración espacial humana se expanda. Esto es probablemente la explicación más sobria y probable, pero no hace que el evento sea menos emocionante o significativo, independientemente de si es coincidencia o algo más. Estamos presenciando un momento único en la historia humana y debemos apreciarlo por lo que es. Hay también una dimensión filosófica
en considerar coincidencias y timing. El principio antrópico, en su forma más simple, señala que solo podemos observar el universo desde una perspectiva donde existimos. Si las condiciones no fueran adecuadas para que existiéramos, no estaríamos aquí para observarlas. Aplicado al timing de 3 y an Atlas, podría decirse que solo estamos en posición de notar y estudiar este objeto porque nuestra civilización ha alcanzado un cierto nivel tecnológico. Si aún estuviéramos en la edad de piedra, 3 y an Atlas pasaría completamente desapercibido. Y si nos destruimos a nosotros mismos antes de desarrollar viajes espaciales, tampoco estaríamos aquí. El hecho de que estemos aquí, ahora, con la tecnología para detectar y estudiar visitantes interestelares, es en sí mismo el resultado de miles de millones de años de evolución cósmica y biológica. En ese contexto, cualquier encuentro que presenciemos necesariamente ocurre en el momento adecuado, cuando estamos preparados para observarlo. Esto no explica el timing específico del encuentro de Clipper, pero proporciona una perspectiva más amplia sobre nuestro lugar en el cosmos y cómo pensamos sobre coincidencias. Somos participantes en el universo, no solo observadores pasivos, y el hecho de que podamos presenciar y estudiar eventos como este es una consecuencia de nuestra existencia y desarrollo tecnológico. En ese sentido, tal vez el universo no nos está enviando mensajes específicos a través de objetos como 3 y an Atlas, sino que simplemente está siendo el universo rico y complejo y lleno de fenómenos fascinantes, y tenemos la suerte de estar aquí para experimentarlo. Una de las preguntas más profundas que la humanidad se ha hecho es: ¿cómo comenzó la vida en la Tierra? Sabemos que la vida apareció relativamente temprano en la historia de nuestro planeta, con evidencia de organismos simples, que se remonta a al menos 3.5 mil millones de años, y posiblemente incluso antes. Pero ¿cómo pasó la Tierra de ser una roca estéril a albergar organismos vivos? Una posibilidad es que la vida se originó aquí, surgiendo de reacciones químicas en los océanos primitivos o en respiraderos hidrotermales submarinos, donde los bloques de construcción orgánicos se ensamblaron gradualmente en estructuras cada vez más complejas hasta que algo se cruzó el umbral de la vida. Esta es la hipótesis de abiogénesis. El origen de la vida de materia no vive a través de procesos naturales. Pero hay otra posibilidad, una que ha sido considerada durante más de un siglo, pero que permanece controvertida: la panspermia. La idea de que la vida, o al menos los ingredientes de la vida, no se originaron en la Tierra, sino que fueron entregados desde el espacio por cometas, asteroides o polvo interestelar. Si la panspermia es correcta, entonces la vida en la Tierra es parte de un fenómeno galáctico más amplio, con los bloques de construcción de la vida dispersados a través del espacio y sembrando planetas donde las condiciones son adecuadas. La evidencia de panspermia es circunstancial, pero intrigante. Sabemos que el espacio está lleno de moléculas orgánicas complejas. Los astrónomos han detectado más de 200 moléculas diferentes en nubes moleculares interestelares, incluyendo aminoácidos, azúcares, alcoholes y otras moléculas que son relevantes para la biología. Estas moléculas se forman a través de reacciones químicas en granos de polvo helado en las frías profundidades del espacio. Cuando los cometas, que son esencialmente bolas de nieve sucias hechas de ese mismo material, caen en planetas, entregan estas moléculas orgánicas a las superficies. De hecho, análisis de meteoritos que han caído a la Tierra han encontrado aminoácidos
y otros compuestos orgánicos que definitivamente se formaron en el espacio, no en la Chekhov. La pregunta es, ¿cuán importante fue esta entrega extraterrestre para el origen de la vida en la Tierra? ¿Fue solo un aporte menor, añadiendo algunos ingredientes a un caldo prebiótico que ya estaba fermentando aquí? ¿O fue esencial, proporcionando los bloques de construcción críticos que, de otro modo, no habrían estado disponibles en concentraciones suficientes? Diferentes investigadores tienen diferentes opiniones, y la verdad probablemente está en algún lugar intermedio. Pero la posibilidad de que la vida en la Tierra deba su existencia, al menos en parte, a material entregado por cometas y asteroides, es científicamente respetable y ampliamente discutida. Aquí es donde 3 y Anatlas se vuelve fascinante desde una perspectiva de panspermia. Si este objeto realmente se originó cerca del centro galáctico hace 5-7 mil millones de años, su composición debería reflejar las condiciones en esa región en ese momento. El centro galáctico es un lugar de alta metalicidad, lo que significa que es rico en elementos más pesados que el hidrógeno y el helio, elementos como carbono, oxígeno, nitrógeno, silicio, hierro, etc. Estos elementos fueron creados por generaciones anteriores de estrellas que vivieron, murieron en supernovas y dispersaron sus productos de fusión nuclear en el medio interestelar. Para cuando 3I Anatlas se formó, el gas del que estaba hecho ya había sido enriquecido significativamente por estas supernovas. Esto significa que 3I Anatlas podría contener proporciones de elementos y compuestos que son similares a o incluso idénticos a los que estaban presentes en el disco protoplanetario del que se formó nuestro sistema solar. De hecho, algunas de las moléculas orgánicas en 3 y en Atlas podrían ser los mismos bloques de construcción primordiales que contribuyeron al origen de la vida en la Tierra. Si la sonda Clipper detecta tales moléculas cuando vuela a través de la cola de 3I Anatlas en diciembre, será evidencia directa de que los ingredientes de la vida se dispersan a través de la galaxia en objetos interestelares, pero la panspermia puede ir más allá de solo moléculas. Una versión más radical de la teoría, a veces llamada panspermia fuerte, sugiere que no solo las moléculas, sino organismos vivos reales, bacterias o arqueas, podrían sobrevivir en el espacio y ser transportados entre sistemas estelares. Esto suena inverosímil, dado los desafíos extremos del espacio vacío, radiación cósmica, rayos ultravioleta, temperaturas cercanas al cero absoluto, pero sorprendentemente, experimentos han demostrado que ciertos microorganismos terrestres, particularmente esporas bacterianas, pueden sobrevivir exposiciones prolongadas a condiciones espaciales. Se han colocado en el exterior de la Estación Espacial Internacional durante años, expuestos al vacío y la radiación, y algunos sobrevivieron. Si tales organismos estuvieran incrustados en el interior de un cometa o asteroide, protegidos por capas de roca y hielo de la radiación más dañina, podrían potencialmente sobrevivir durante millones o incluso miles de millones de años en un estado latente. Si 3I Anatlas contiene tales organismos, ya sea extintos o posiblemente aún viables, sería el descubrimiento biológico más importante en la historia. Probaría que la vida no está confinada a la Tierra, que puede existir y dispersarse en múltiples lugares en la galaxia, y potencialmente responder a la pregunta de cómo comenzó la vida en la Tierra, demostrando que vino de otro
lugar. Más filosóficamente, si 3, Ian, vida, Atlas o de los ingredientes portador de la vida, entonces puede ser visto como una semilla cósmica, un mecanismo por el cual el universo propaga la vida a través de vastas distancias. Esta es una idea hermosa y profunda. Sugiere que la vida no es un accidente local, confinado a un solo planeta, en un solo sistema, sino un fenómeno cósmico, una propiedad emergente del universo en su conjunto. Tal vez la vida surge donde las condiciones son adecuadas y luego se dispersa, sembrando otros mundos, asegurando que incluso si es destruida en un lugar, continúa en otro. 3, Ian Atlas, viajando durante miles de millones de años. Podría ser uno de esos portadores de semillas llevando el potencial de vida de un sistema a otro. No sabemos con certeza si alguna vez cumplió ese papel, si alguna vez entregó material que contribuyó a la vida en algún planeta, tal vez incluso en la Tierra en el pasado distante, pero el hecho de que exista, de que objetos como el crucen el espacio interestelar transportando materia orgánica, significa que el mecanismo de panspermia es al menos plausible. Y el encuentro de Clipper con 3I Ian Atlas es una oportunidad para probar esta idea directamente, para ver qué lleva este antiguo viajero y qué puede decirnos sobre el origen y la distribución de la vida en el cosmos. Si dejamos de lado por un momento la especulación sobre artificialidad y señales y nos enfocamos en la ciencia sólida, 3 Ian Atlas tiene el potencial de revelar información extraordinaria sobre cómo los sistemas planetarios nacen, evolucionan y mueren. Cada sistema planetario comienza como un disco protoplanetario, una nube rotatoria de gas y polvo que rodea a una estrella joven. Con el tiempo, el material en este disco se aglomera para formar planetesimales, cuerpos del tamaño de kilómetros, que son los bloques de construcción de los planetas. Algunos de estos planetesimales crecen a través de colisiones para convertirse en planetas, mientras que otros son expulsados del sistema por interacciones gravitacionales, especialmente con planetas gigantes en formación. Los que son expulsados se convierten en objetos interestelares, vagabundos cósmicos sin un hogar. 3 Ian Atlas es probablemente uno de estos planetesimales expulsados, y su composición lleva las huellas de las condiciones en su disco protoplanetario de origen. Al analizarlo, podemos aprender sobre la química, temperatura, presión y otros parámetros físicos de ese disco antiguo. Esto es increíblemente valioso, porque no podemos observar directamente discos protoplanetarios en detalle suficiente para medir estas propiedades. Están demasiado lejos y son demasiado tenues. Pero podemos analizar los productos de esos discos, los planetas y planetésimos que formaron, y trabajar hacia atrás para inferir las condiciones de formación. Lo que hace a 3 Ian Atlas especialmente valioso es su antigüedad extrema. Con 5 menos 7,000 millones de años, es más antiguo que nuestro sistema solar y se formó en una época cuando la galaxia era significativamente diferente de lo que es hoy. La tasa de formación estelar era más alta, había más gas disponible y la metalicidad, abundancia de elementos pesados, era ligeramente diferente. Estudiar un objeto de esa época nos da una ventana a las condiciones galácticas hace miles de millones de años, algo que de otro modo solo podemos inferir de observaciones astronómicas de galaxias distantes, donde la luz ha tardado miles de millones de años en alcanzarnos. Con 3 Ian Atlas tenemos material físico
de esa época que podemos tocar y analizar. Es como encontrar un fósil, excepto que en lugar de un fósil biológico, es un fósil planetario, un remanente preservado de un sistema planetario antiguo. Y así como los paleontólogos pueden aprender sobre ecosistemas antiguos de la Tierra estudiando fósiles, los científicos planetarios pueden aprender sobre sistemas planetarios antiguos estudiando objetos como 3IA Atlas. Una pregunta específica que 3IA Atlas puede ayudar a responder es cómo la composición química varía a través de la galaxia. Como se mencionó, diferentes regiones de la galaxia tienen diferentes metalicidades debido a diferentes historias de formación estelar y enriquecimiento de supernovas. El sistema solar se formó a aproximadamente 26.000 años luz del centro galáctico, en lo que se llama el Disco Delgado, y la galaxia, una región relativamente tranquila, con metalicidad moderada. Pero cerca del centro galáctico, la metalicidad es más alta, y en regiones externas de la galaxia es más baja. Si 3IA Atlas se formó en el centro galáctico, su composición debería reflejar esa mayor metalicidad. Al comparar las proporciones de elementos en 3IA Atlas con las de objetos del sistema solar, podemos cuantificar cuán diferente es la química en esas dos regiones. Esto tiene implicaciones para la formación planetaria, porque la cantidad de elementos pesados disponibles afecta qué tipos de planetas pueden formarse. En sistemas de baja metalicidad podría haber pocos planetas rocosos porque no hay suficiente silicio, hierro y otros elementos formadores de roca. En sistemas de alta metalicidad, los planetas rocosos podrían ser más comunes, pero también podrían formarse en configuraciones orbitales diferentes. Entender esta relación es clave para mapear la diversidad de sistemas planetarios en la galaxia y para estimar cuán comunes son planetas similares a la Tierra. Otra revelación potencial de 3IA Atlas es sobre los procesos de preservación en el espacio interestelar. Este objeto ha estado expuesto al medio interestelar durante miles de millones de años, bombardeado por rayos cósmicos, bañado en radiación ultravioleta de estrellas distantes y ocasionalmente pasando a través de nubes moleculares o cerca de estrellas. ¿Cómo afectan estos procesos al material cometario durante escalas de tiempo tan largas? Sabemos que la radiación puede romper moléculas orgánicas complejas en fragmentos más simples, un proceso llamado fotólisis. Los rayos cósmicos pueden alterar la estructura cristalina de minerales, crear isótopos radiogénicos y modificar las proporciones de isótopos estables. Al analizar la superficie y el interior de 3IA Atlas indirectamente a través del material en su col podemos ver evidencia de estos procesos de meteorización interestelar y aprender cuán efectivos son. Esto es importante para entender no solo objetos interestelares, sino también material en nuestro propio sistema solar que podría haber tenido orígenes interestelares, como ciertos meteoritos con composiciones isotópicas inusuales que sugieren que sus componentes se formaron en otro lugar y fueron incorporados en el disco protoplanetario del sistema solar. Finalmente, 3IA Atlas puede contener pistas sobre la frecuencia y naturaleza de eventos cataclísmicos en sistemas planetarios. La mayoría de los objetos interestelares probablemente fueron expulsados durante la formación planetaria, pero algunos podrían haber sido eyectados más tarde por eventos dramáticos como la aproximación cercana de otra estrella o la explosión de una supernova cercana que perturba el sistema, o incluso la evolución de la estrella anfitriona
a través de fases de gigante roja que desestabiliza las órbitas planetarias. Sí podemos determinar cuando 3I Atlas fue expulsado al eje do. Difícil, pero potencialmente posible, mediante datación radiométrica de cualquier material que contenga isótopos de larga vida. Podríamos aprender si fue expulsado temprano durante la formación tarde debido a algún evento dramático. Esto tiene implicaciones para entender la estabilidad a largo plazo de los sistemas planetarios y los peligros que enfrentan. En general, 3I Atlas es una cápsula del tiempo, un archivo de información sobre el universo antiguo, y desbloquearlo revelará secretos que de otro modo permanecerían ocultos. El encuentro de Clipper es solo el comienzo. Los datos recopilados mantendrán ocupados a los científicos durante años, analizando, modelando y sacando conclusiones que ampliarán nuestra comprensión del cosmos. Pero aquí está la dura realidad. Y Atlas no se quedará. Mientras hablamos, está alejándose del Sol, alejándose de la Tierra, continuando su viaje interminable a través de la galaxia. Su velocidad de 61 kilómetros por segundo significa que cada segundo se aleja 61 kilómetros más, en cada minuto 3.660 kilómetros. Cada hora, casi 220.000 kilómetros. En un día, se habrá alejado más de 5 millones de kilómetros, y a medida que se aleja, se vuelve más y más débil, más difícil de observar. Los telescopios eventualmente ya no podrán detectarlo, perdido en la vastedad del espacio. Para el momento en que leas esto, dependiendo de cuándo sea, 3I Atlas ya podría estar más allá del alcance de incluso nuestros instrumentos más poderosos. La ventana de oportunidad para estudiarlo es finita y se está cerrando rápidamente. El encuentro de Clipper en diciembre de 2025 es esencialmente nuestra última oportunidad de recopilar nuevos datos sobre este objeto. Después de eso, se habrá ido, desapareciendo en el abismo interestelar del que vino. No volveremos a verlo, no en nuestra vida, no en la vida de nuestros hijos, no en la vida de nuestros descendientes. Durante 1000 generaciones, su órbita hiperbólica lo lleva fuera del sistema solar de forma permanente, y no hay perspectiva de que regrese. Esto añade una sensación de urgencia y melancolía al estudio de 3I Atlas. Los astrónomos a menudo estudian objetos que persistirán, estrellas que brillarán durante miles de millones de años, galaxias que existirán durante iones, pero 3I Atlas es un evento transitorio, una aparición breve en nuestros cielos, aquí, hoy y desaparecido mañana. Es un recordatorio de la naturaleza efímera de nuestra existencia y de la escala de tiempo del cosmos. Para nosotros, el paso de 3I Atlas por nuestro sistema solar es un evento significativo, algo de lo que hablaremos durante años, pero para el universo es menos que un parpadeo, un momento insignificante en la vasta extensión del tiempo cósmico. Y para 3I Atlas mismo, si pudiera tener alguna perspectiva, nuestro sistema solar es solo otro sistema entre los innumerables que ha pasado durante su larga odisea, y nosotros somos solo otra civilización que podría haberlo notado por un momento antes de que continuara. Esta perspectiva es a la vez humillante e inspiradora. Nos recuerda que no somos el centro del universo, que somos una pequeña parte de algo mucho más grande. También nos recuerda que tenemos la capacidad de observar, entender y apreciar el cosmos. Y eso es algo especial. La naturaleza única de este evento también significa que no hay oportunidad de una segunda
oportunidad. Si perdemos algo en nuestras observaciones, si hay un experimento que deberíamos haber hecho, pero no hicimos, si hay una pregunta que deberíamos haber formulado, pero no lo hicimos hasta que fue demasiado tarde. No podemos simplemente esperar a que TRES y Atlas regrese y probar de nuevo a esto. Es diferente de estudiar, digamos, un cometa periódico que regresa cada pocos años o décadas. Con esos, si perdemos una aparición, podemos simplemente esperar a la siguiente. Pero con objetos interestelares, generalmente tienes una oportunidad Ipsilon ESU, is todo. Esta presión única, en realidad, ha galvanizado a la comunidad astronómica, llevando a una movilización de recursos y una coordinación de esfuerzos que rara vez se ve para objetos individuales. Observatorios de todo el mundo han estado compartiendo datos, investigadores de diferentes instituciones han estado colaborando y las agencias espaciales han estado ajustando planes de misión para aprovechar esta oportunidad. Es un hermoso ejemplo de humanidad uniéndose para un propósito científico común, trascendiendo fronteras nacionales y rivalidades institucionales para perseguir el conocimiento. Y cuando TRES y Atlas finalmente desaparezca de la vista, habremos aprendido lo que pudimos, recopilado los datos que pudimos, y luego tendremos que contentarnos con analizar esos datos durante años mientras esperamos el próximo visitante interestelar. Hay también una dimensión emocional en decir adiós a TRES y a Atlasan. Los astrónomos a menudo desarrollan apegos a los objetos que estudian, no de manera romántica, por supuesto, pero en el sentido de que estos objetos se convierten en partes significativas de sus vidas profesionales e intelectuales. Pasan años pensando en ellos, observándolos, escribiendo artículos sobre ellos. Cuando un objeto finalmente se va, hay una sensación de pérdida. Nunca sabremos todo lo que queríamos saber sobre TRES y Atlasan. Siempre habrá misterios sin resolver, preguntas sin respuesta. ¿Es natural o tiene algún componente artificial que contiene exactamente y que puede decirnos sobre el centro galáctico hace miles de millones de años? Transporta moléculas orgánicas o incluso organismos que podrían sembrar vida en otros mundos. ¿Y qué hay de esas variaciones de brillo? ¿Son reales y significativas o solo ruido? Es posible que nunca sepamos con certeza, y eso está bien de alguna manera. No todo en el universo tiene que ser completamente entendido. El misterio es parte de lo que hace que la ciencia sea emocionante. La búsqueda de conocimiento que siempre está incompleta, siempre empujándonos hacia adelante para aprender más. TRES y Atlas nos ha dado un regalo, la oportunidad de echar un vistazo a algo antiguo y distante. Y aunque no podamos desentrañar todos sus secretos, podemos apreciar lo que nos ha mostrado y llevar ese conocimiento con nosotros mientras continuamos explorando el cosmos. A medida que TRES y Atlas se desvanecen en la distancia, continuará su viaje, indiferente a nosotros y a nuestras preguntas. Se dirigirá de regreso al espacio interestelar, viajando durante miles de millones de años más, posiblemente para siempre. Eventualmente, podría pasar por otro sistema estelar. Tal vez uno con sus propias formas de vida, sus propios observadores, que lo notarán y se preguntarán sobre su origen. O tal vez nunca volverá a pasar cerca de ninguna estrella, simplemente vagando por el vacío durante toda la vida restante del universo. No hay forma de saber, pero una cosa es segura: TRES y Atlas ha tocado nuestras vidas, aunque brevemente. Ha ampliado nuestra perspectiva, recordándonos que el universo
está lleno de maravillas esperando ser descubiertas. Y aunque se vaya, el impacto de su visita permanecerá. Los datos que recopilamos serán estudiados durante los artículos científicos escritos sobre él contribuirán a nuestro entendimiento acumulativo del cosmos. Y la historia de Tres Ian Atlas, el viajero antiguo que pasó por nuestro sistema solar trayendo misterios y posibilidades, será contada a futuras generaciones, inspirándolos a mirar hacia arriba y preguntarse qué más hay allá afuera esperando ser encontrado, cuando el último telescopio en la Tierra finalmente pierda de vista a Tres Ian Atlas, cuando se desvanezca en la oscuridad y el silencio del espacio interestelar. Lo que quedará atrás no es solo datos científicos, sino un sentido perdurable de misterio y asombro. Hay algo profundamente conmovedor en la idea de que el universo está vivo con movimiento y actividad, que objetos antiguos están constantemente viajando a través de la galaxia, cruzando caminos con sistemas estelares, llevando consigo historias de lugares lejanos y épocas hace mucho tiempo. Tres Ian Atlas es solo uno de innumerables tales viajeros, y su paso por nuestro sistema solar es solo un momento en una historia galáctica mucho más grande que aún no entendemos completamente. Pero el hecho de que fuimos capaces de notarlo, de preguntarnos sobre él, es un testimonio de cuán lejos ha llegado la humanidad. Hace solo unos pocos siglos no teníamos idea de que las estrellas eran soles distantes, mucho menos que los objetos podrían viajar entre ellas. Ahora, no solo sabemos esto, sino que tenemos las herramientas para detectar y analizar tales objetos. Esa progresión es extraordinaria y nos recuerda que la curiosidad y la búsqueda de conocimiento son características definitorias de nuestra especie. El misterio de Tres Ian Atlas también nos enseña humildad. Por todo nuestro conocimiento y tecnología, hay mucho que aún no entendemos. No sabemos con certeza de dónde vino exactamente, ni qué contiene, ni si su paso por nuestro sistema fue puramente aleatorio o si había algún patrón o propósito. No sabemos si los patrones de luz reportados son reales o ilusorios, naturales o artificiales. No sabemos si transporta los bloques de construcción de la vida o restos de vida antigua o está completamente estéril. Estas incertidumbres no son fallas de la ciencia, sino características del proceso científico. La ciencia avanza haciendo preguntas, recopilando datos, formulando hipótesis, probándolas y refinándolas. Es un proceso iterativo que nunca termina realmente. Cada respuesta lleva a nuevas preguntas. Cada descubrimiento abre nuevas áreas de investigación. Y algunos misterios pueden permanecer sin resolver durante décadas o siglos, hasta que nuevas tecnologías o nuevas ideas nos permitan abordarlos de manera diferente. Tres Ian Atlas puede ser uno de esos misterios, algo que nuestros descendientes lejanos entenderán mejor de lo que nosotros podemos hoy. Pero incluso si nunca resolvemos completamente los misterios de Tres Ian Atlas, su legado será el efecto que tiene en nosotros. Cada vez que miramos hacia el cielo nocturno y vemos las estrellas, ahora sabemos que entre ellas, invisibles a simple vista, hay objetos como Tres Ian Atlas viajando en silencio. El espacio no es vacío y estático, sino lleno de movimiento y actividad. Y ocasionalmente, uno de estos viajeros pasa lo suficientemente cerca para que lo notemos. Un recordatorio de que somos parte de un cosmos mucho más grande y dinámico de lo que nuestros sentidos cotidianos revelan. Esta perspectiva cósmica
Esta comprensión de nuestra conexión con el universo más amplio es uno de los mayores regalos de la astronomía. Nos ayuda a ver más allá de nuestras preocupaciones inmediatas y perspectivas limitadas, a apreciar la belleza y la complejidad del universo, y a sentir un sentido de asombro que es tanto intelectual como emocional. Y ese sentido de asombro es precioso, es lo que impulsa la exploración científica, inspira el arte y la literatura, y nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Hay también una dimensión filosófica en contemplar objetos como tres y Atlas, y lo que representan. El universo es antiguo, 13.8 mil millones de años. Durante la Mayo era parte de ese tiempo. No había humanos, ni tierra, ni sistema solar. Y después de que nosotros nos hayamos ido, después de que la Tierra eventualmente sea consumida por el Sol en expansión en unos 5.000 millones de años, después de que nuestra galaxia colisione con Andrómeda en unos 4.000 millones de años y se fusione en una nueva galaxia, después de que las estrellas finalmente dejen de formarse y el universo se desvanezca en oscuridad en trillones de años, objetos como Tres y Atlas todavía podrían estar allí afuera, viajando, llevando consigo recuerdos químicos de mundos muertos y civilizaciones olvidadas. Son como botellas lanzadas al océano cósmico, mensajes de épocas pasadas que nadie leerá, y sin embargo, existen, persisten, continúan, ¿no? Hay algo profundamente poético en eso. La idea de que el universo está lleno de tales reliquias, testigos silenciosos de todo lo que ha sido y se ha ido. Y en ese contexto, nuestra breve interacción con Tres y Anatlas es solo un momento, pero es nuestro momento, un momento en el que alcanzamos y tocamos algo que ha existido durante años. Un momento de conexión entre lo efímero y lo eterno. Cuando miramos hacia atrás en nuestra historia como especie, hay ciertos eventos que se destacan como definitorios: el descubrimiento del fuego, la invención de la agricultura, la escritura, la imprenta, la revolución científica, la era espacial. Cada uno de estos marcó un cambio fundamental en cómo vivimos y cómo entendemos el mundo. El encuentro con Tres y Anatlas y los encuentros futuros con otros objetos interestelares eventualmente serán vistos como parte de esa progresión. Marcan el comienzo de una nueva era en la que la humanidad no solo es consciente del espacio entre las estrellas, sino que está activamente explorándolo e interactuando con él. Hemos dado nuestros primeros pasos tentativos hacia convertirnos en una civilización interestelar, y aunque esos pasos son pequeños, las sondas Voyager, apenas saliendo de nuestro sistema solar, naves espaciales encontrando objetos interestelares, son los comienzos de algo más grande. En el futuro, si sobrevivimos y continuamos avanzando tecnológicamente, podríamos enviar nuestras propias sondas a otros sistemas estelares, convirtiéndonos en los creadores de objetos interestelares, en lugar de solo observadores. Y tal vez, miles de millones de años, a partir de ahora, alguna otra civilización detectará una de nuestras sondas antiguas y se preguntará sobre nosotros, igual que nosotros nos preguntamos sobre los posibles creadores de Tres y Anatlas. Esa continuidad, esa conexión a través del tiempo y el espacio, es una de las ideas más hermosas en toda la ciencia. Así que cuando Tres y Anatlas finalmente desaparezca de la vista, no lo olvidaremos. Vivirá en nuestros datos, en nuestros artículos científicos, en las conversaciones que hemos tenido sobre él. Vivirá en la inspiración
que proporciona a estudiantes que decidirán convertirse en astrónomos o científicos planetarios. Vivirá en las historias que contamos sobre el antiguo viajero del centro galáctico, que pasó por nuestro vecindario y nos dio un vistazo de los misterios del cosmos. Y vivirá en las preguntas que deja atrás, preguntas que impulsarán futuras investigaciones y descubrimientos, porque eso es lo que hacen los grandes misterios. No se resuelven de una vez por todas, sino que evolucionan, profundizan, se ramifican en nuevas preguntas que no habíamos pensado en hacer. Ian Atlas ha hecho eso por nosotros. Nos ha dado un regalo de incertidumbre, un recordatorio de que el universo es más extraño y más maravilloso de lo que podemos imaginar, y que siempre habrá más por descubrir. Y por eso le damos las gracias, este antiguo mensajero de las estrellas, y le deseamos un viaje seguro de regreso a las profundidades de donde vino. Que viaje en paz, llevando consigo nuestras preguntas y nuestro asombro, hasta que tal vez algún día, en un futuro inimaginablemente distante, otra civilización lo encuentre y se pregunte las mismas preguntas que nos hicimos. Y en esa continuidad, en ese ciclo interminable de curiosidad y descubrimiento que abarca galaxias y eones, encontramos significado y propósito, porque en el fondo eso es lo que significa ser humano: admirar hacia arriba, preguntarse, y nunca dejar de buscar respuestas, sin importar cuán esquivas puedan ser.